Cultura Jurídica FES Acatlán presenta. Amigas y amigos, cada vez encontramos más parecido, más elementos similares entre el más cruel, el más depravado, el peor de los gobernantes que tuvo Roma, como lo fue el emperador Calígula. Y desde luego el personaje principal en la historia de estos momentos en el mundo, que es el señor Donald Trump. Resulta que ambos están señalados o fueron señalados en su momento por escándalos sexuales. Incluso Calígula por tener sexo hasta con su hermana. Desde luego, también Trump ha tenido escándalos como una prostituta a la que le tuvo que pagar por su silencio. El caso de Jeffrey Epstein, que de alguna manera sigue siendo un escándalo que no se ha resuelto. Pero lo que es real es que su conducta en ese aspecto pues no es bastante llena de calificativos morales. Pero hay otros parecidos. Por ejemplo, la crítica a la prensa. Resulta que Calígula, a alguien que se atrevió a criticarlo, públicamente le cortó la lengua y después lo mató. Trump pues lo que ha hecho es no quitar la lengua, pero sí quitar los medios para que periodistas puedan expresarse libremente. Y ha criticado a personas simplemente por el hecho de no estar de acuerdo con él. También lo que hemos visto es que el señor Trump es alguien que se considera un ser superior, un dios, lo mismo que Calígula, que también se consideraba la representación de Júpiter en la tierra. Calígula decía, yo soy Roma. Trump dice, yo soy Estados Unidos. Pero en el punto en el que yo encuentro mayor parecido es en el caso de utilizar la narrativa para falsear una guerra. Se ha dicho que en una guerra lo primero que muere es la verdad. Resulta que en el año 40 después de Cristo, Calígula, que no había tenido ningún éxito militar, que no había tenido ninguna gloria, dijo pues que era momento de que él, que era Dios, que era el todopoderoso, un ser excepcional, etcétera, etcétera, un narcisista igual que Trump, agarra y decide que tiene que ir a conquistar Britania. Organiza un ejército, llega a las costas de Galia, en ese momento Francia, actualmente, y tierras conquistadas ya por Julio César. Pero le faltaba conquistar la parte de lo que ahora sería Inglaterra, la Britania. Llegó ahí y vio que era imposible con los barcos que tenía porque llegando a Britania eran muy escarpados muros desde los cuales se podía ver fácilmente el momento en el que se acercaran las flota romana y desde ahí atacarla y destruirla sin ningún problema. Además de que era muy difícil subir por ahí, o sea que realmente sus generales y todo el mundo dijo, mira, no hay ninguna posibilidad de triunfo. Sin embargo dijo, vamos a hacer la guerra. ¿Y qué fue lo que hizo? Primero puso a sus soldados a recoctelar conchas, o sea, todo lo que encontraran del mar. Después lirios, y todo eso lo hizo grandes montañas de ese material para decir que era material que le habían sacado a los británicos. Luego los desnudó a todos, los puso a pelear entre sí y salieron algunos heridos, etcétera, etcétera. Y después de eso, simple y sencillamente hizo que algunos de los que habían competido entre sí y habían perdido se disfrazaran de soldados británicos, malheridos y maltrechos, y la otra parte del ejército pues sí con su uniforme de soldados romanos. Llegaron triunfantes a Roma al grito de victoria, victoria, hemos triunfado,
Y fue totalmente falso. Seutonio y varios historiadores pues demostraron eso, que fue simplemente algo que es que la narrativa supera a la realidad, que al pueblo se le engaña fácilmente y hubo fiestas, hubo festejos, hubo aclamaciones a Calígula por una falsa victoria. Aquí está sucediendo lo mismo en el caso de Irán. Trump fracasó. ¿Por qué? Porque pese a que destruyó muchas cosas importantes de Irán, pese a que mató, asesinó al ayatollah y a algunos de los principales dirigentes de Irán, pues no ha podido conquistar, no ha podido apoderarse de lo que le importa, que es el petróleo, no ha podido establecer un dominio como el que tenía en su momento Estados Unidos cuando el Shah gobernaba. Y sin embargo, ¿qué es su narrativa? Ya triunfamos, ya ganamos, ya tenemos una victoria. Si los de Irán no aceptan, pues ya no tiene caso, no tiene ninguna importancia, todos ya ganamos. O sea, va a regresar diciendo que triunfó, pero no triunfó. Para empezar, es una guerra en la que no debió haberse metido. No era un conflicto que le importara a Estados Unidos, era un conflicto que le importaba a Israel. O sea, Israel fue el que manipuló a los Estados Unidos para que se metiera con él, utilizando todo su armamento y claro, destruir a un pueblo que no tenía las cuestiones militares, las armas para impedirlo, y el resultado fue que pudieron bombardear, pero Irán inteligentemente mantiene la guerra en corto plazo, contiene algunos misiles que pueden ir a la zona pérsica donde están siendo afectados los aliados de Estados Unidos, o sea, los países del Golfo Pérsico, los grandes productores de petróleo, y sobre todo el control del canal de Hormuz, que es fundamental para el paso de una gran cantidad del petróleo que consume y que mueve al mundo. Ante esto llega el absurdo. Estaba bloqueado por los iraníes, ahora lo bloquean ellos mismos. O sea, el efecto es que Estados Unidos pierde, primero porque ha tenido que hacer un gran gasto militar, con lo que es verdaderamente difícil. Segundo, porque Estados Unidos, al lograr eso, pues simple y sencillamente ha hecho problemas gravemente serios para la economía del mundo, pero incluyendo desde luego a la economía de los norteamericanos. Esto es, ahora el precio de las gasolinas en Estados Unidos es mayor, y el precio no solo de las gasolinas, sino de en general la mayoría de los productos. Esto es, se está ocasionando una terrible inflación en Estados Unidos, con lo cual lo que él quería, que era que bajaran las tasas de interés, no es posible. Está faltando a sus promesas. Está generando una situación de insatisfacción. Y ante esto, en lugar de aceptar la crítica, hace un gran distractor, que es pelearse con el Papa León XIV, que es norteamericano, y empieza a decir prácticamente que él tuvo que ver con que él llegara a ser papa, porque lo pusieron porque era norteamericano y él también es norteamericano, que era para de alguna manera atarlo, pero que él no se ata. Y desde luego la blasfema imagen de él como el gran sanador, el gran milagroso Jesucristo. Y desde luego lo peor es la mentira, así como miente diciendo que ganó, pues está mintiendo. Esto no, eso no era Jesucristo, no vayan a creer que eso era Jesucristo, no, era un médico de la Cruz Roja, por eso estaba la túnica roja, cuando la túnica roja pues es un símbolo evidentemente del cristianismo, es la que se utiliza, por ejemplo, los Viernes Santo, los días de Pentecostés, etcétera. Es un símbolo especialmente religioso, él está de túnica,
no está de uniforme de la Cruz Roja. O sea, el que tuviera la túnica roja no significa soy un médico de la Cruz Roja, no, para nada. O sea, nadie le puede creer más que sus adeptos, sus seguidores, pero el problema es que incluso gentes que estaban con él no están de acuerdo ni con el pleito con el Papa, desde luego los católicos, ni tampoco los demás cristianos, vamos, ni siquiera los musulmanes, porque para los musulmanes Jesucristo es un profeta también, como lo es, desde luego más importante, Mahoma. ¿Qué es lo que buscó Trump con esta aventura? Ganar las elecciones, tener votos para las elecciones de noviembre, que si no las gana va a perder el control de la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados. Y eso le causaría graves problemas porque quedaría lo que se ha dicho como un pato cojo, o sea, no va a poder gobernar, no va a poder hacer nada porque tendría la oposición dominando la Cámara que hace la aprobación del presupuesto y de muchas cosas. Por lo mismo, en lugar de ganar, Trump, especialmente en lo electoral, va a perder. Y eso no va a buscar quién se la hizo, sino con quién se desquite. Y en ese con quién se desquite, pues hay muchos riesgos que quiera desquitarse, entre otros, con nuestro país. Muchas gracias.